a presentar todo. Ok, vamos a ver. Ya estamos empezando. Ok, ya estamos empezando. Ok, vamos a continuar lo que vimos el viernes. Lo que vimos el viernes. Lo que empezamos a ver mejor dicho. Es el siguiente teorema. El teorema, y se fijan en este teorema, el teorema de la bisectriz. ¿Sí? Se fijan acá el teorema de la bisectriz es esto. Dice que tenemos un triángulo. O sea, un triángulo. Se fijan acá, pusimos un triángulo la vez pasada. Que si quieren te lo cargo. Un triángulo. Ok, actualizo esto. Ok, la canción, ya está. Vamos a abrir el triángulo que trabajamos la vez pasada. Déjenme ver. Recientes. Vamos a dejar pasar, vamos a dejar pasar. Ahí está, ya vino Rocío. Ok, vientos, vientos. Se fijan, acá tenemos este triángulo. Vamos a ver el triángulo. El triángulo fue este. Bisectrices. No, no guardes. Ok. Se fijan, acá tenemos este triángulo. Vamos a esperar que te cargue, porque ahorita está muy lenta la computadora. Este no. En lo que vimos ayer. Dejen abrir otro. Ese fue entonces cero. Se fijan, acá tenemos, bueno, en este dibujo que teníamos, era aquí está. Se fijan, acá tenemos este triángulo, que se fijan, acá lo voy a poner aquí. Que sería este de, vamos a empezar a nombrarlo, si quieren te lo voy a poner DJF. DJF, sea un triángulo, sea el triángulo este, entonces se fijan acá la bisectriz, coma. La bisectriz de un ángulo. De un ángulo del triángulo del triángulo mencionado. Divide al lado opuesto en dos segmentos cuya razón es igual a la misma que la de los dos lados restantes, ¿está bien? En este caso, si fijan acá, en este caso, sacamos la bisectriz del ángulo. Digamos que sacamos la bisectriz del ángulo, déjenme ver qué ángulo fue. Vamos a ponerle, sí, f de j, o j de f, bueno, ángulo. J, déjenme ver qué puse. Sí, j de f. Sí, j de f. J de f. ¿Sí saben? Se fijan acá y la intersección. De la bisectriz con el lado JF es M. En ese caso tenemos M
Entonces lo que tenemos que ver sería esto. ¿Se fijan acá tenemos esto? La intersección aquí lo que nos falta es decir que, se fijan acá vimos que hay dos tipos de intersecciones. A ver si está lenta esta cosa. Se fijan acá obtenemos la bisectriz interna. Ay, a ver si me... Fea. Obtuvimos la bisectriz ¿qué? Interna. Interna de esta cosa. Y la intersección de la bisectriz con el JM. Entonces, fijan acá lo que tenemos que ver es esto. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Va a ser esto. Se fijan acá lo que tengo que ver va a ser esto. JF, pero JM entre MF va a ser igual. Ahí está. Otra vez le va a hacer lo mismo. Se fijan acá tengo que ponerle que fuese qué. Se fijan acá los que nos va a interesar va a ser la magnitud. Por eso lo voy a poner, en este caso lo voy a poner así. Yo sí voy a reiniciar esto. Va a ser esto, se fijan acá, va a ser qué? Va a ser el lado JF entre, va a ser el otro lado, que sería en este caso, va a ser esto. Va a ser JF FD. Espérenme, es JF, se fijan acá si es JF. No, es de DJ, aquí es DJ, no tengo la figura. DJ, y aquí sería DF. ¿Está bien? Digamos que tenemos esto. Se fijan acá, tenemos esto, tenemos esto. ¿Sale? Digamos, eso es lo que tenemos que ver. Se fijan acá para ver esto. Lo que hicimos, la prueba. Digamos que voy a regresar otra vez. Se fijan acá la prueba, lo que hicimos fue esto, que está de la clase pasada. Hicimos es dibujar la altura desde D hacia el lado ¿qué? JF, ¿sí está bien? Hay que cerrar esto. Ay, ay, ay. Admitir. Cancelar. Se fijan acá tenemos esto, se fijan acá fue dibujar ese hacia el lado ¿qué? Se fijan acá fue dibujar la altura, se fijan acá vamos a regresar la figura. Se fijan acá trazamos la altura al lado JF, ¿está bien? JF, se fijan acá y esa altura la llamamos, en este caso fue H, ¿está bien? La llamamos H. Después, ¿qué hicimos? Después, bueno, se fijan acá tenemos esto, nos fijamos que tenemos dos triángulos. Tenemos dos triángulos, se fijan acá los triángulos que tenemos va a ser esto. Se fijan acá tenemos dos triángulos que se fijan acá va a ser que el DJM, vamos a ponerlo DJM, voy a dejar así. Vamos a hacer esto pequeño para que ya no estar volteando y volteando. Tenemos voy a dejar esto. Voy a hacerlo más pequeño. Ahí está. Tenemos dos triángulos, se fijan acá los triángulos que tenemos van a ser estos. Va a ser ink. Ink, se fijan acá va a ser ¿qué? EJM. Y el triángulo ¿qué? Si fijan acá va a ser DMF. Digamos que tenemos esto y aquí está, ¿sale? Profe, creo que Pues, pueda agrandar un poco la hoja de Word, es que no se alcanza a leer bien. sí, Muchas gracias, profe. Sí. Zoom. Ahí está. Yo creo que ya está. Sí. Mucho de página. A ver si nos deja. A lo mejor 100%. Hay más. Yo creo que un poco más.
Aquí está. Zoom. A ver si 105. A ver, sí, 110. A ver si se ve. Así se ve mejor, ¿verdad? O más, un poco más. Yo creo que ahí sí se alcanza a leer. Sí, sí, aunque sea un poquito. Vamos a Gracias, seguirlo profe. jugando. Sí, seguirlo jugando. Ahí está, creo que sí. Más. Ahí está. Bueno, ahí está. Si fijan, acá tenemos esto, nos fijamos en estos dos triángulos, ¿está bien? Después lo que hicimos fue trazar eso. Trazamos las alturas desde J y desde F. ¿Está bien? Ya tenemos estas alturas. Si fijan, acá tenemos esto, tenemos esto. Y lo que sacamos sería esto. Obtenemos las alturas, obtenemos las áreas de los triángulos estos. De los triángulos, de estos triángulos, ¿está bien? Si fijan, acá tenemos estas alturas de estos triángulos, pero te los voy a copiar. Porque eso ya lo hicimos, control C, paz. Control V. Se fijan, acá tenemos esto. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Se fijan, acá tenemos esto. Se fijan, acá ya tengo esto. Esto lo sacamos la clase pasada. Lo voy a copiar. Fijan, acá van a ser estas alturas. Control C. Las voy a pegar acá. Donde tenemos las áreas y son estas. Y son las siguientes. Si fijan, acá tenemos digamos que tenemos estas ecuaciones. Se fijan, acá tenemos esto y tenemos esto, ¿sale? Suprim, ahí está. Tenemos esto y tenemos esto, ¿está bien? Ya tenemos estas alturas. Se fijan, acá se la voy a llamar que es la ecuación 1. Bueno, ya esto se metió. ¿Quién sabe cómo hicieron para poner esto? Y aquí sería que ecuación 1. ¿Saben? Tenemos aquí la ecuación 1, aquí tenemos la ecuación 2, y ecuación 3, ¿saben? Y ecuación 4. Entonces, fijan acá lo que vamos a hacer va a ser esto. Si hacemos, si hacemos la división de las ecuaciones, de las ecuaciones 1 y 2, y también 3 y 4. Se fijan acá 3 y 4. Se fijan acá lo que tenemos va a ser esto. Vamos a hacer esta ecuación 1 entre ecuación 2. Entre ecuación 2. ¿Saben? Digamos que tenemos esto. Se fijan acá, voy a tomar esto. Fijan aquí voy a hacer esto y ahorita vamos a hacer todas las divisiones. Se fijan acá tenemos esto. Control V. Toda esta ecuación. Entre esta ecuación. Control V. Aquí tenemos esto. Esto es igual. Se fijan acá qué es lo que tenemos que es igual. Se fijan acá, pues esta es una pregunta que puse, que también puse, digamos, en el Classroom, que es una pregunta que para responder rápido. ¿Cuánto creen que sea esta área? Si fijan acá tengo el área de DJM con una cierta base y también tengo el área de DJM con otra base. ¿Cuánto creen que valga esta área? 1 no, porque son iguales. 1, porque son iguales, ¿está bien? Digamos que esto va a ser 1, ¿está bien? Digamos que tenemos esto y también tenemos esta. Si fijan acá también voy a tomar la de 3 y 4. Si fijan acá área de 3 y 4, área de 3, entre la 4, digamos que va a ser esto, control B.
Entonces, si fijan acá, pues esto va a ser ¿qué? Esto va a ser, este va a ser igual. ¿Sí saben? Entonces, fijan acá, tenemos esto, tenemos esto. Igual voy a poner ¿qué? Ecuación 3 y ecuación 4. ¿Sí saben? Si fijan acá, como tenemos que la ecuación 1 entre la ecuación 2 y la ecuación 3 y ecuación 4 son iguales a 1, entonces lo que podemos decir va a ser esto. Podemos decir esto. Si fijan acá, tenemos esta área. Esta va a ser igual a esta área, ¿están de acuerdo? Porque digamos aquí lo que tenemos, como son iguales a 1, podemos hacer esto. Se fijan acá, tenemos esto y tenemos esto. ¿Sale? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto, ahí está. Son iguales, entonces fijan acá, pues lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a sacar, digamos, aquí lo que tenemos va a ser esto, va a ser esto. Entonces, fijan acá lo que vamos a hacer, vamos a poner digamos, cuánto vale cada una de las ecuaciones. Se fijan acá, tenemos esto. Control C, bueno, lo voy a poner aquí. Control V, bueno, vamos a esperar. Ya se me trabó esto, voy a quitar este. Bueno, voy a hacerlo grande, ¿saben? Entonces, esto otra vez lo voy a poner la vista, que sea la vista que sea, digamos, el ancho de página para que sea mejor, ¿saben? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Entonces, fijan acá, vamos a copiar esta propiedad, ya que nos está el dibujo. Ya tenemos esto, me falta esta cosa. Control C. Ah, no es escrito. Chispas. Bueno, chispas. Bueno, creo que ahí tengo la acordeón. La acordeón. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto. Ok, aquí está. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. Si fijan acá, ya vimos que estas son iguales. Si fijan acá, tenemos esto. Voy a copiar todo esto. Control C, lo voy a pegar para acá. Porque si fijan acá, nada lo que estamos haciendo es sustituyendo esto. Se fijan acá, haciendo esta sustitución. Control V. Voy a quitar estos signos. Esto va a ser igual a lo que tenemos acá. Déjenme otra vez regresar a mi acordeón. El acordeón, el acordeón, el acordeón, aquí está. Y mi acordeón va a ser este. Pues sí. Ya vimos que ya tuvimos que estas relaciones van a ser iguales y las podemos igualar. ¿Sí? Se fijan acá tenemos esto y tenemos esto. Pero si fijan acá tenemos H1, pues H1 pues como que no me interesa mucho, la voy a dejar tal cual. Si fijan acá H2, veamos que H2 cómo está dado. Si fijan acá H2, si fijan acá tenemos que H2 sería esto. Si fijan acá, esto es un cateto, aquí tenemos el otro cateto y tenemos que DJ va a ser ¿qué? Va a ser la hipotenusa. Y si fijan acá, a mí lo que me interesa va a sacar ¿qué? Va a sacar el ángulo ¿qué? Va a ser J de M. Si fijan acá el ángulo J de M, si fijan acá el seno, ¿cuánto vale? Si fijan acá va a ser H2 sobre ¿quién? H2 sobre DJ, ¿sí saben? Igual vamos a trabajar, digamos que es lo que tenemos acá. Igual tenemos este triángulo, se fijan acá tengo este triángulo que sería este. Y aquí lo que tenemos sería este triángulo rectángulo. Se fijan otra vez lo que me interesa, digamos que tengo el ángulo MDF. Ay, se me movió la figura. Ok, esperen. Este ratón está muy, ahora sí, como que, ahí está, bueno, ya. Se fijan acá tenemos esto. Desplazar la vista gráfica. Y tenemos esto. Si fijan acá lo que tenemos va a ser esta cosa. Si fijan acá, en este caso tenemos que sería DMF, este seno, si fijan acá que sería, va a ser H3, ¿sobre qué? Sobre esto. Y aquí lo que tenemos va a ser estas relaciones. Si se fijan acá, regresamos aquí a nuestro documento. Y se fijan acá tengo H2, entonces se fijan acá va a ser ¿qué? Va a ser DJ sobre el seno de DM sobre esto, H3 va a ser esto, y tenemos esta cosa, ¿sí saben? Ya tenemos esto y ya tenemos esto, ¿está bien? Entonces, se fijan acá, tenemos esta relación. Si fijan acá lo que nos interesa, ¿es? Va a ser esto. Voy a copiarlo otra vez. Lo que nos interesa va a ser lo que tenemos aquí en medio, ¿sí saben? Bueno, sí.
Y ahí quitamos esto. Ya está, control C. Pues, pegamos, ahí está. Control B. Entonces, fijan acá lo que nos interesa. Voy a quitar este igual. Ya tenemos esto. Se fijan acá tenemos esto, tenemos esto. Ok. Se fijan acá tenemos esto y ya tenemos esto. Se fijan acá, pues estas dos son iguales. Se fijan acá lo que vamos a hacer sería esto. Se fijan acá lo que voy a pasar va a ser el DJ, el MDJ de los, digamos, voy a multiplicar por DMD por DJ seno de JDM sobre 2, ambas ecuaciones. Igual, si fijan acá voy a multiplicar el DMDF por el seno de esta cosa, ese no, perdón, MF por H1 sobre 2 en ambos lados. Si fijan acá lo que me va a quedar va a ser esto. Voy a ponerlo aquí. Ok, vamos a hacer esto, vamos a multiplicar. Multiplicamos por, digamos, el primero que vamos a hacer si es esto. Vamos a dividir mejor. Vamos a dividir, bueno, multiplicamos por esto. Lo que voy a multiplicar va a ser todo esto. Control C. En la ecuación. En la ecuación anterior. Y también vamos a dividir. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, está esto. Ajá. Vamos a multiplicar DJ esto. Ajá. Y también vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar o dividir. Ok, ya porque esto pasa para acá. Eso lo paso por allá. Aquí está. Ya tenemos esto. Y también vamos a dividir. También vamos a dividir por, bueno, con esto. Porque por sería como una multiplicación. Ahí está, control C y vamos a poner esto. Control V. Si fijan acá, si hacemos esto, lo que me va a quedar va a ser esto. Si fijan acá, va a ser esto. Voy a copiar otra vez todo esto. Ya estamos jugando. ¿Está bien? Control C. Control V. ¿Está bien? Entonces, si fijan acá, lo que tenemos va a ser esto. Si fijan acá, voy a pasar todo esto. Y, bueno, control C. Lo voy a poner acá. No, control. Para esto. Ahí. Control V. ¿Están de acuerdo? Y se fijan acá, lo que voy a hacer va a ser esto. Control C. Y voy a quitar y control V. Si fijan acá, tenemos esto, tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Si fijan acá, lo primero que podemos hacer es quitar los dos. La división entre dos. Entre dos. Se fijan acá, quitamos la primera, podemos quitar la división entre dos. Se fijan acá, en el lado 1, se anula ¿quién? En el lado izquierdo. Se anula ¿quién? Se anula la H1. Bueno, se anula la H1 y en el lado y en el lado derecho. En el lado derecho, que se anula. Se anula MD. MD. Y lo que nos queda va a ser esto. Se fijan acá, copiamos todo esto. A ver si quiere aquí. A ver si puedo copiar. Se fijan acá, se va a copiar JM, control C de este lado. Control V. Entre MF. MF, control C. Control V. Esto es igual. Se fijan acá, quitamos los dos. Se fijan acá, lo que nos va a quedar va a ser esto. El de J, ángulo de JM. Control V. Todo esto, ¿entre quién? Entre el DF
Bueno, aquí lo que faltó la vez pasada es poner qué, porque como estuvimos trabajando con el triángulo de este lado, no me salía todos los menús, ¿saben? Digamos aquí sería este JB. Y se fijan acá una cosa que tenemos que hacer en este caso, es poner todo esto. Bueno, voy a poner sus barritas. Voy a hacer aquí una barrita de F, esto se va a hacer esto, voy a poner igual esta barrita, y todo lo que está aquí arriba nos faltaron, ¿qué? Nos faltaron, digamos, la magnitud de toda esta cosa, ¿sí saben? Ya tenemos esto, pum, pum. A ver, me dejo hacer esto, un ratito. Pa, 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 pa. Va a hacer esto y ya tenemos esto. Digamos que tenemos esto, pero ¿qué pasa? ¿Qué más tenemos? Tenemos que, se fijan, acá tenemos control B, y el otro ángulo, me acaban de decir que podemos hacer. ¿Cómo son estos dos ángulos? Si fijan acá tenemos esto, regresamos a la figura. Si fijan acá tenemos esto. Si fijan acá tenemos que JDM y ángulo MTF, ¿cómo son? ¿Cómo son esos ángulos? Si fijan acá de M, ¿qué sería? ¿Serían iguales? Son iguales. Entonces, fijan acá, estos son iguales. Entonces, como tenemos que estos son iguales, también esto. Se tiene esto. Se fijan acá, se fijan acá que es lo que tenemos. Se fijan acá, si tengo el seno de este ángulo, va a ser igual, ¿a qué? Al seno de este ángulo. Control B. ¿Ya saben? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Se fijan acá tenemos esto y tenemos esto. Ok. Se fijan acá tenemos esto. Entonces, se fijan acá como son iguales el seno de JDM y el seno de MDF. Se fijan acá como son iguales, se hago la división, ¿cuánto me queda? Pues nada más lo que me queda va a ser que esto. Voy a copiar todo. Y ya lo quito. Se fijan acá va a ser todo esto, va a ser igual aquí. Nada más quitamos esto. Esto se me va. Suplir. Y esto se me va. Ah, suplir. Se fijan acá, pues tenemos esto. Y entonces fijan acá que lo que queríamos probar, se fijan acá lo que queríamos probar va a ser esta cosa. Se fijan acá ya tenemos la primera parte. Se fijan acá si son iguales, entonces se fijan acá, pues sí, esto es válido. Por lo tanto, ¿es válido qué? Es válido la afirmación. ¿Qué? Para ángulos internos, ¿sí saben? Entonces, se fijan acá, pues ya probamos todo esto. Se fijan nada más, aquí lo que nos falta hacer es que se fijan acá, pues aquí lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, digamos aquí de J de DF, tiene que ser ¿qué? Y se fijan acá igual, por ejemplo, la clase pasada creo que no le puse los valores absolutos. Se fijan acá, digamos, que estamos trabajando con qué? Estamos trabajando con magnitud, ¿sí saben? Digamos, esto es lo que me faltó para la clase pasada, ¿sí saben? Digamos, lo voy a poner una vez porque si no, cuando haga cuando haga el apunte, no lo va a tener y si vamos a tener pequeños problemas, ¿sí saben? Y vamos otra vez a hacer la magnitud, porque se fijan acá, ahorita no me importa mucho que si lo tomé bien o mal. Donde me va a interesar mucho, donde se quedó bien o mal, va a ser en el siguiente caso, ¿sí saben? Digamos que tenemos esto, ahí está. Y ahí está. Me dejen poner aquí arriba también, que me faltó esto. ¿Se fijan acá faltó esto? Porque creo que no lo puse en el anterior. ¿Se fijan acá si tienen los apuntes? Nada más pongan los rayos de magnitud, en DJ y en DF. Es la que me faltó. Son estas dos rayas que me faltan, ¿saben? Igual también creo que me faltan los senos y cosenos.
de lo que sacamos, lo que sacamos del grafo, ¿está bien? Digamos que eso ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok. Digamos que tenemos esto y ya tenemos esto. Ok. Entonces, fijan acá, ya tenemos la prueba de qué. Ya tenemos la prueba para ángulos internos. Se fijan acá, ahora lo que vamos a hacer. Para ángulos, ¿qué? Para ángulos externos. Para la bisectriz. Para la bisectriz de ángulos externos, ¿sí? Otra vez trabajamos el mismo triángulo. Si quieren, lo dejo que copie. Si quieren, voy a copiarla, voy a copiar. Bueno, si lo vamos a hacer nuevo. Se fijan acá, va a ser nuevo. Vamos a poner lo mismo. Clic. Voy a poner nueva ventana. Copiamos la figura. Voy a quitar todo esto. Y ahorita vamos a trabajar con esto. Otra vez lo que vamos a utilizar va a ser lo mismo. Si fijan acá, vamos a trabajar con áreas. Desde lo que vimos en la clase pasada. Si fijan acá tengo aquí tengo y aquí tengo este. Si fijan acá, si quieren con el mismo triángulo, le podemos cambiar de letras. Si fijan acá es el DJF. ¿Cambiamos las letras o qué hacemos? Si no, lo dejamos igual. D, J y F. Renombrar. Ya tenemos esto. Ok. Si fijan acá tenemos esto y tenemos esto. Vamos a dibujar los triángulos. Lo voy a Ok. Borrar. Tenemos esto. Y tenemos este. ¿Sí saben? Ya tenemos esto, ya tenemos estos triángulos. Entonces, se fijan acá lo que voy a hacer, digamos, si quieren, ¿en dónde quieren que tracemos la bisectriz exterior? Si fijan acá tenemos tres ángulos, que puede ser el DJF, puede ser el JFD, o puede ser, bueno, ya dije el DJF o el FDJ. ¿Cuál quieren que tracemos el ángulo exterior? ¿En dónde lo trazamos? ¿En dónde les gustaría? JDF. JDF. JDF, la misma. Bueno, es como lo que están haciendo así. Entonces fijan acá, voy a dibujar un lado, voy a sacar la prolongación de algún lado. ¿Qué prolongación sacamos? ¿Sacamos JD o FD? ¿Cuál les gustaría? Vamos a poner, voy a poner de color esto, para que, dejen borrar esto, borrar. Déjenme, ahí está. Voy a seleccionar esto. Vamos a ponerlo de otro color y que sea más grueso, para que no perdamos el triángulo, ¿está bien? No, de esto, aquí ya está. Un color que se les guste y vamos a hacerlo grueso. ¿Cuál les gustaría? De todos estos que tenemos acá. Rosa, por favor. ¿Rosa? Ok. Magenta. O rosita, a ver. Entonces, fijan acá el estilo, le voy a quedar que es este trazo grueso. Ya tenemos. Ahí está. La opacidad que es un poquito así. ¿Está bien? Ya tenemos esto. Ahí está. Igual para propiedades del objeto. A ver si ya está. Otra vez va a ser rosa. Igual que sea grueso. Más grueso. Ya tenemos esto. Y tenemos otra vez. Propiedad del objeto. Que sea 10. Ahí está. Color rosa. Ok. Ya tenemos esto. ¿Se bien? Ok. Ahorita lo que vamos a trazar ok. Ya tenemos el triángulo que es para identificarlo. Y ahorita lo que voy a quedar sería esto. Quiero que me digan qué lado, en qué lado trazo trazo la... ¿Cómo trazo, digamos, esta cosa? ¿Se fijan acá, cuál sería ese lado, qué prolongación trazo? ¿Puedo trazar JD o FD? ¿Cuál quieren que trace la prolongación? ¿Cuál les gustaría? JD. JD. Ok, vamos a trazar este rayo. Y lo vamos a poner igual, para acá, JD, ahí está. Uy.
Ok, ya tenemos esto y vamos a trazar vamos a tomar un punto en esa línea que está aquí afuera. Ahí está, cuadros. Y vamos a trazar la bisectriz, ¿están de acuerdo? Si fijan acá la bisectriz que tenemos va a ser esta. Va a ser este punto y este punto. ¿Sí saben? Ok. Quedó muy paralelo. ¿Están de acuerdo? Vamos a mover este punto, por eso eso es lo bueno de GeoGebra. Que puedo hacer mover los puntos como yo quiera. Voy a hacer esto. Voy a hacer un poco más de esto para acá. No, eso no más para acá. Ahí está. Así está. Ahí. Y voy a trazar esta línea. ¿Se fijan? Acá tenemos se fijan acá los ángulos que son que la bisectriz, ¿cuál sería? Se fijan acá va a ser este ángulo, ¿están de acuerdo? Este que tengo aquí y este que tengo acá. ¿Sí saben? Digamos que son estos. ¿Sale? Entonces, se fijan acá, es este. Se fijan acá, tenemos esto. Se fijan acá, dejen bajar la figura. Ahí tenemos esto, ¿están de acuerdo? Y voy a poner un punto aquí. Me falta poner puntos aquí. Voy a poner un punto en el objeto, que sería aquí este punto. Ahí está. Ah, ¿cómo lo nombramos? X. X, ok, está bien, bien. Y tenemos ¿cómo se llama? ¿Qué le ponemos? ¿Qué letra? J. Ah, no, ya está, ¿verdad? Ya la J ya está. Le ponemos U. Ok. Ya tenemos digamos que tenemos esto, ok, ya está. Tenemos en este ángulo, se fijan acá lo que tenemos va a ser ADU va a ser igual a ¿quién? A UDF, ¿están de acuerdo? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, vamos a trazar, digamos, voy a trazar la prolongación de aquí. Voy a trazar esta prolongación con ¡pum! Y voy a sacar el punto de intersección. El punto de intersección de estos dos. Punto de intersección que sería de aquí, espérenme un tantito. De y este. Y este. Yo creo que ya lo saco. Ahí está. Déjenme mover tantito el punto para que se vea. Dame qué punto. Voy a mover este punto más para acá. Ahí está, ¿sale? Ahí está el punto. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, se fijan acá tenemos voy a trazar esta línea que sea punteada. Pedir que sea punteada. Así. Y también esta. Que sea punteada. Punteada. Que fuese Ahí está. Ya tenemos esto. Se fijan acá tenemos este punto, ¿cómo lo llamamos? Una letra. C. ¿Cómo llamamos? C. R. No sé, ahorita nos van a salir esto. Se fijan acá, ya tenemos esto. Se fijan acá que es lo que tenemos que probar. Se fijan acá, tenemos esto. Ok, vamos a regresar. Se fijan acá, lo que tenemos sería esto. Ya está. Entonces, se fijan acá, lo que hay que probar va a ser esta cosa. Voy a ponerlo acá y después lo voy a poner en el board. ¿Se saben? ¿Qué es lo que tenemos que probar va a ser esto? Se fijan acá, vamos a probar que JC entre CF va a ser igual a menos, va a ser que, se fijan acá tenemos que va a ser menos la magnitud, menos la magnitud de quién, menos la magnitud, digamos, de F, perdón, de J, por ejemplo, mi frac, dejen cerrar esto, cierro esto, abrimos esto, entre FD, ¿sí? Aquí, a ver si nos da tiempo. Y igual, cosa tiene que estar entre paréntesis, y ¿está bien? Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Se fijan acá tenemos igual. Se fijan acá ya tenemos tenemos este triángulo que se fijan acá va a ser ¿qué? El de JF. Y voy a trazar la altura desde D. Vamos a trazar la altura. Altura. Aquí está.
La perpendicular, ok. Voy a calcular esto y... ok, la canción. Voy a calcular la perpendicular de este punto contra este, ¿se sabe? Ahí está. Voy a mover un poquito el punto para que se pueda mover bien. Ahí está, voy a mover este punto. Vamos a mover este punto. Así. Vamos a mover esto. Ahí está. Bueno, voy a hacer una pequeña figura. Está bueno que tener esto, porque uno puede mover la figura y si uno lo hace con papel, ese problema, ¿se sabe? Ahí está, bien, entonces ahí está la figura, ¿se sabe? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, entonces fijan acá, esto, voy a poner el punto de intersección, que sería este y este. Este y este. Ahí está. Voy a ocultar esto. Ocultar. Y voy a trazar la altura. Se fijan acá va a ser esta recta. Tras. Ok, la catrepea. Dije segmento, no recta. Va a ser este. Aquí. Si fijan acá tenemos esto. Voy a poner otro color. Propiedad del objeto. Si quieren voy a poner un verde. Y le voy a poner que sea así. Así. Y le vamos a poner que este se llame, en vez de M, le voy a poner que se llame H1. ¿Ves? Y le voy a poner así. Guas. Guas. Ahí está. ¿Sale? Ya tenemos esto. Ok. Etiqueta, paz. Ahí está nuestra H1. ¿Sí? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Se fijan acá, ya tenemos esto. Se fijan acá, ya tenemos esto. Se fijan acá, H1 es altura de qué triángulo. Se fijan acá, es altura, digamos, desde DJF. También es altura de quién? De DCJ. Y también el grandote, que sería en ese caso, sería FDC. ¿Están de acuerdo? Digamos que tenemos esto y ya tenemos esto. Ok, se fijan acá, ya que tenemos estas alturas, vamos a trazar, digamos, la altura. Se fijan acá, vamos a sacar esto. Voy a trazar la altura desde este triángulo. Voy a trazar una perpendicular desde este punto, ¿hacia dónde? Hacia este lado. Aquí ya tenemos esto, saco el punto de intersección. Voy a sacar el punto de intersección, dije. Aquí. De este, y este. Aquí está. ¿Está bien? Entonces, fijan acá, vamos a borrar esto. Objeto visible, no lo quiero. Quiero segmento. Va a ser este hacia acá. ¿Está bien? Se fijan acá, esto sería esta la altura, digamos, de este triángulo. Se fijan acá, va a ser esto. Voy a poner un color. Igual. Propiedad del objeto. Digamos que este sea el color, digamos, este le voy a poner. Vamos a poner este gris. Y lo voy a poner muy oscuro. Ahí está. Y este se llama, le voy a poner H, ¿qué? H2. ¿Sí está bien? Ya tenemos esto. Ok. Y quiero que me ponga la etiqueta. Ahí está. Aquí tenemos H2. Déjenme quitar esto. Déjenme quitar. Ahí está. Ahí tenemos H2 y H este. ¿Están de acuerdo? ¿Qué nos falta trazar? Se fijan acá, lo que nos falta trazar, digamos, va a ser esto. Se fijan acá, trazamos desde J, que se fijan acá fue del triángulo, ¿qué? Fue del triángulo de J de JF. ¿Está de acuerdo? Y nos falta, ¿qué? Trazar la altura desde F, igual, pero con esta línea. Se fijan acá, voy a trazar una perpendicular, que sería de aquí hacia este punto, esta línea. Guas. Ya tenemos esto, ok. Se fijan acá tenemos este y aquí tenemos este punto. Y entonces, va a ser ese punto de intersección. ¿Qué sería aquí? Va a ser este y este. Ya tenemos este punto. Voy a quitar esta línea otra vez. Adiós, adiós, adiós. Objeto visible. Saco este segmento. Ahí está. Ya tenemos esto. Ya nos tenemos que apurar. Creo que nada más hicimos el dibujo y ya lo probamos el miércoles. Si fijan acá, esto sería H3. ¿Vale? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ok, ya está.
Entonces, fijan, acá ya tenemos esta figura, ya tenemos esta figura. Ah, el color que vamos a ponerle va a ser un color fuerte, bueno, que sea grueso, que sea 10. Color, este color, que ya tenemos este. ¿Sí saben? Ya tenemos este, ya tenemos este. Ok, ya tenemos la figura, voy a quitarme. Ya te lo vamos a hacer. Ok, ay, pero lo voy a hacer más pequeño. Esta. Ahí está, para que se vea. Ahí está. Y entonces voy a mover. Ahí está. Nada más déjenme mover la etiqueta. Ahí está. Bueno, esto sí sería. Voy a quitar esto. No guardar. Y se fijan, acá ya tenemos esto. Voy a hacer esto pequeño. Vamos a quitar esto. El acordeón lo voy a tronar. Ya tenemos esto. Voy para acá. Déjenme un tantito. Esto se me va para acá. Ahí está. Te movemos. Ya tenemos esto. Ok. Ya tenemos esto. Lo vamos a hacer para el caso de este ángulos externos. Si fijan acá otra vez. Tenemos esto. Tenemos. Vamos a escribirlo. Tenemos que llenamos, tenemos 5 minutos. Tenemos que pasar la bisectriz exterior. Dejen ponerlo más amplio. Zoom, zoom, zoom. Otra vez voy a ponerle 110. 115, creo que sí aguanto 115. Ahí está. Vamos a trazar la bisectriz exterior del ángulo. El ángulo, si fijan, acá fue el exterior, que en este caso fue ¿qué? JDF. Sí, está bien, sí, JDF. JDF. ¿Sí saben? Digamos que tenemos esta cosa donde se tienen estos ángulos. Se fijan, acá tenemos este ángulo, se fijan acá los ángulos que son iguales van a ser esto. Donde los ángulos que ángulos van a ser iguales, se fijan acá van a ser estos. Se fijan acá, vamos a poner esto. El ángulo vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar con F. Se fijan acá va a ser F de U. Es igual al ángulo. Se fijan acá el ángulo que tiene que ser igual va a ser esto. Va a ser el U de X, que tenemos que son iguales. Se fijan acá tenemos esto, ya tenemos esto. Ah, me faltó esto, donde los ángulos. Pasamos la bisectriz. El ángulo esto, aquí me faltó esto. ¿Dónde? Se fijan acá me falta poner esto. ¿Dónde la línea? Donde la línea de U donde la línea de U es la bisectriz y los ángulos de estos son iguales, ¿saben? Tenemos esto y los ángulos de estos van a ser iguales, ¿saben? Entonces por demostrar también sea la intersección ahí, yo creo que aquí terminamos, sea la intersección de U la línea de U prolongación con la prolongación FJ, la prolongación de la línea FJ, esto, sea la intersección con la de sea, que me falta, sea la intersección C, intersección C, que es C, es esto. Vamos, escribimos esto y entonces ya me falta poco, pues ya nos tenemos que ir. Tenemos esto, entonces, por probar, ¿qué tenemos
que probar. Se fijan acá lo que tenemos que probar va a ser esto. Se fijan acá lo que hay que probar va a ser esto. Que JC entre CF va a ser igual a menos las magnitudes. Ahora sí ya me salen estas cosas que ya no quería. Las magnitudes de quién. Se fijan acá va a ser esto. De DJ. Ya se acabó esta chuchería. DJ entre FD. ¿Vale? Digamos que tenemos esto y lo que tenemos que probar. Y lo malo que lo vamos a probar hasta la próxima clase. ¿Sale? ¡Pum! FD. Ahí está. Es lo que tenemos que probar. ¿Sale? Es lo que tenemos que probar. Si fijan acá, pues aquí le vamos a dejar el día de hoy porque ya nos faltan 2 minutos y creo que en 2 minutos no creo termina. ¿Saben? Entonces, si fijan acá lo dejamos y si hay alguna duda y lo vamos a continuar el